Bienvenidos a este programa en donde seguiremos descubriendo la otra cara de la moneda nunca antes vista de los políticos junto a Jerry. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación. Yo soy Jerry y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, Marisa Ortiz. Ella es secretaria del Medio Ambiente del Estado de Guanajuato. ¿Cómo te encuentras, Marisa? Jerry, pues muy contenta de estar aquí con ustedes y de poder platicar pues de un tema que se vuelve importantísimo, el medio ambiente. El medio ambiente, así es. Oye, secretaria, vimos que te reconocieron en Forbes como una de las 30 mentes más sostenibles. ¿Nos quieres contar un poquito de esto? Pues debo confesarte, Jerry, que fue sorpresivo. Sí. O sea, no es que te postularas y que Claro. dijeras, pues yo quiero que me reconozcan. No. Claro. O sea, una persona me invitó a una red que se llama Visionarios. Ok. Y yo le pasé, me dice, oye, ¿me puedes mandar tu semblanza? Sí, claro. Y pues después de que se la mandé, resulta que sí, Forbes hace un análisis con jurados y todo, Claro. y pues perfiles muy diversos, desde sociedad civil, sector privado también, o sector público, y bueno, pues sí, contenta pues de recibir este reconocimiento, y pues también se vuelve un aliciente a decir Claro. con mayor razón hay que seguir trabajando por un reto global, pero que en el caso de México tenemos una responsabilidad enorme. Totalmente, pero este reconocimiento te lo dieron por todo el trabajo que vienes haciendo a lo largo de tu historial. Y pues bueno, para las personas que no sepan mucho de este tema, ¿cómo podríamos introducirlos? O sea, es muy necesario ver ya los temas del medio ambiente, algo que a lo mejor el gobierno ahorita no lo está viendo, pero ¿qué les dirías en general para introducirlos a todas las personas? Pues yo diría, a ver, todos los que nos están escuchando, en este momento están respirando un aire. Claro. Los está rodeando, no pueden salirse de él. Totalmente. ¿Y en qué condiciones está ese aire? Eso está ingresando a nuestros pulmones y va determinando nuestra vida. Lo mismo el agua que ingerimos, los alimentos y el propio clima, ¿no? Claro. O sea, al final, este año ha sido un año muy seco al principio y se habla ahora de un fenómeno del Niño donde vamos a tener un invierno frío y húmedo. Entonces, pues el medio ambiente define nuestra vida diaria y también puede definir el futuro. Entonces, claro que lo puede definir en lo que cada uno pues nos sumemos a hacer, a aportar. El reto no está fácil, Claro. pero mientras más nos sumemos, pues podemos ir verdaderamente trabajando por el futuro de nuestras familias, de nuestros hijos. Creo que todos, por ejemplo, diariamente trabajamos por llevarles un sustento. Claro. Pero si tienen el sustento y al final no van a tener las condiciones para poder respirar, tomar agua limpia, alimentarse por el tema de seguridad, pues entonces también no estamos realmente trabajando en su futuro. Entonces aquí es súper importante que cada acción cuenta, no hay acción pequeñita. Entonces pensar que en nuestra vida diaria podemos incluso hasta ahorrarnos cosas en materia económica, apagándole la luz, ahorrando agua, haciendo una separación de residuos. O sea, cada uno en nuestros hábitos diarios podemos verdaderamente pues hacer conciencia de qué queremos para el planeta y para el futuro. Invierno frío que mencionas y húmedo, me imagino que tiene que ver con el calentamiento global y eso tiene que ver con las malas actividades que llevamos como personas por no cuidar al medio ambiente. ¿Cómo podemos empezar a cuidarlo desde nuestras casas? ¿Cómo podemos contribuir, además de estas actividades que dices, de ir apagando las luces si no las ocupas, reutilizar las bolsas, no consumir plásticos y todas estas cosas? ¿Qué nos dirías? Yo primero enfatizaría, Jerry, a ver, hemos oído el cambio climático. Sí. ¿Y qué es exactamente el cambio climático, no? Entonces, a lo mejor este año el planeta nos lo ha estado diciendo fuerte y claro. Sí. Pero lo que sucede es que nuestro planeta tiene también ciclos climatológicos, ¿no? O sea, todos vimos la era del hielo, 1, 2, 3, y no es solo una caricatura, es una realidad. O sea, el planeta tiene estos procesos de enfriamiento y demás. El problema es que, pues, este proceso
desde que empezó la revolución industrial y empezamos a quemar todos los hidrocarburos, pues lo aceleramos, ¿no? Y entonces la curva que normalmente tenía un ciclo así, de repente, se aceleró. o sea, y el planeta dijo, Sí. ¿y ahora qué pasó? Me están verdaderamente, ahora sí que afectando. Claro. No le damos la oportunidad de que el planeta verdaderamente se regenere. Incluso hay quien te habla de que consumimos mucho más de lo que a lo largo del año al planeta Tierra le corresponde poderse regenerar. Para el caso mexicano, casi siempre por agosto ya nos consumimos todo lo que nos tocaba del año. Entonces, pensemos en nuestras casas o en nuestras familias como si ya hubiéramos consumido los primeros 8 meses todo lo que teníamos de recursos. ¿Qué va a suceder? Nos quedan 4 meses donde nos vamos generando una deuda, ¿no? Sí. Y entonces, si al rato, si es en la tarjeta, si es en no sé qué, pues se vuelve inviable. Eso es lo que está pasando con el propio planeta. Claro. Entonces, el cambio climático es un reflejo de todo esto. Hemos consumido muchos hidrocarburos y pues alteramos. Y esto ha ido afectando en la pérdida de biodiversidad, en la pérdida, al final de cuentas, de los ecosistemas y pues en la contaminación que sufrimos todos y todas. Entonces, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar de espectadores viendo lo que le pasa al planeta, muriéndonos de calor y luego muriéndonos de frío y diciendo, ay, entonces ahora necesito un nuevo aire acondicionado, ahora necesito una calefacción, o sea, no podemos asumir solo un papel de espectadores. Claro. El planeta nos habla de que tenemos que ser verdaderamente protagonistas, ¿no? O sea, no estamos para hacer acto de presencia en el planeta, ¿no? Claro. Nuestra vida está para que verdaderamente hagamos la diferencia. Y en ese sentido, bueno, pues yo los invitaría primero, hay muchas opciones en internet, que calculen su huella ecológica diaria. Ok. O sea, al final métanse, ahí te mide, por ejemplo, cuánto estás gastando o generando de emisiones por el transporte, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de transporte usas? O sea, un transporte público donde verdaderamente al transportarte, pues la emisión se comparte entre varios. Sí. O es un vehículo unipersonal que usas para irte a comprar cualquier cosa a la esquina. O puedes usar la bici, o puedes caminar, o sea, al final las decisiones las tomamos nosotros. Claro. Y esa parte es súper importante. El tema del transporte va ligado a la gran mayoría de nuestras emisiones que generamos diarios. Tú y yo llegamos aquí en que llegamos, ¿no? Sí. O sea, ¿y cómo lo podemos transformar? Incluso hasta nos hace bien hacer algo de ejercicio. Sí, exacto. Sí. Y lo mismo, a ver, los productos que consumimos. Si vas a consumir un producto, pues elige uno que tenga menos impacto, ¿no? Claro. O sea, todos los días estás generando basura. Cada uno de nosotros la está generando. ¿Qué estás haciendo para que sea menor lo que tú estás dejando de huella en el planeta? Que sea una huella positiva, cuidándolo, en lugar de una huella donde estés almacenando tu cantidad de basura, ¿no? Claro. Entonces, es hacer conciencia. ¿Qué es lo que estoy verdaderamente impactando? Ahí también te van a poner de alimentación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que consumes? Todo en este planeta requiere agua para su producción, hasta nuestros teléfonos inteligentes. ¿Qué haces para reducir tu consumo de agua diaria? O sea, revisa en tu casa cómo puedes ahorrar y hasta te vas a, si tienes al final, pues equipos ya viejitos, dígase excusados, que consumían muchísima agua, métele una botella de refresco llena de agua adentro para que consuma menos. Claro. O sea, busca cómo también sustituyes con temas ahorradores. A lo mejor va a ser una inversión en el principio, pero después te vas a ahorrar hasta dinero y vas a ayudarle al planeta. Entonces, ahí es una inversión, diríamos, de futuro. Claro. Lo mismo, bueno, pues el tema del propio, ahora con lo caro que está el gas y con lo frío que está, pues aunque esté nublado, este país tiene el privilegio de tener una cantidad de sol que, pues sí, pones un calentador solar, lo pones y te ahorras un montón. Sí, es una inversión, esa es un poquito más que la parte del ahorro en el agua.
Lo mismo si lo haces con los sistemas fotovoltaicos, comúnmente llamados celdas solares. Con lo caro que nos sale de repente la luz, Sí. pues al final ambos, tanto el gas como al final los combustibles fósiles son los que más impactan en el planeta, pero además tienen una volatilidad en los precios a nivel global, que pues nuestro bolsillo sí es una inversión, pero luego te lo agradece, ¿no? O sea, y te lo agradece y pues nosotros podemos ir marcando la diferencia y son acciones, diríamos, pueden ser inversiones de este tipo, como decíamos, o inversiones bien sencillitas. Ponte una cubeta cuando te vas a bañar. Exacto, es justamente el ejemplo que te iba a poner, que yo siempre pongo una cubeta para ya después de que me baño, pues esté llena y usarla para el excusado, por ejemplo, ¿no? Eso es como pues, algo que hago, digo, nos falta hacer más cosas, pero son esos pequeños ejemplos los que hacen la diferencia, ¿no? A ver, si consumes un montón de agua diariamente, cuando te bañas, cuando lavas los dientes, cuando se lavan los trastes, cuando se cocina, cuando lavas tu ropa, bueno, ¿qué puedes hacer para disminuir ese consumo? Yo también pongo la cubeta. La verdad es que privilegio, ahorita no hace falta, pero privilegio echárselo a mis plantitas. Claro. Para que también son seres vivos y lo requieran, pero si no, el excusado es una buena opción porque lo tienes al ladito. Sí, al ladito. Pero lo que sea más fácil y al final entonces en lugar de tirar el agua y que se vaya en el drenaje, la estás aprovechando. Y lo mismo, hay formas muy sencillas de captación de agua de lluvia. O sea, la gran mayoría del sur hacia abajo del país tenemos pues el privilegio de tener lluvia constante. Y hay muchos mecanismos para captar agua, para captarla. Si al final de cuentas solo la quieres usar para regar las plantas, para limpiar, pues no es nada complicado, o sea, depende, claro que tenemos que cuidar ciertas cosas para que tampoco se vuelva un punto de acumulación de vectores o de mosquitos, ¿no? Pero, y aquí en la Ciudad de México se da mucho la lluvia ácida, ¿no? Bueno, es que cuando llueve y está la contaminación, pues entonces esta lluvia se puede volver lluvia ácida. Normalmente se da la lluvia ácida cuando se combina la presencia del dióxido de azufre, que se produce con la quema de hidrocarburos, principalmente combustóleo. El combustóleo mexicano tiene un alto contenido de azufre. Lo preferido para este gobierno. Entonces, imagínate que está el combustóleo, sube en emisiones, y luego pues está lloviendo, pues se hace esa mezcla, pero al final, bueno, pues es importante ir monitoreando en qué condición, no es permanente que esté llegando ahora sí que esta contaminación de Tula, porque es de donde viene para la Ciudad de México y en otras partes, bueno, pues es ir monitoreando cómo está, pero esa agua se puede usar. En la parte de arriba de nuestras casas, ¿podríamos tener un sistema de acumulación o es algo más grande? O sea, no por ejemplo, yo no sé cómo se hace ese sistema de acumulación. ¿Es algo que tiene que ver con cosas más grandes o desde la casa podríamos tener algo así? Fíjate que hacia allá iba yo a comentarlo. Puede ser tan sencillo. No te preocupes. Al contrario, muestra tu interés en el tema. Y sí, con esta escasez de agua, hacia allá tenemos que ir hacia vincular la tecnología, las ecotecnologías, para ir dando soluciones a estas problemáticas. En el caso, por ejemplo, de Guanajuato, hemos llegado a instalar los sistemas de captación de agua de lluvia en los techos de viviendas y de escuelas. Y después tiene 3 procesos de filtrado y termina con una potabilizadora. Entonces, al final, se están instalando en las comunidades que no tienen acceso a agua potable. Porque imagínense, nosotros estamos aquí muy acostumbrados a que o está la botellita de plástico o está el garrafón y demás, pero lo que termina sucediendo es que lo tenemos a la mano y no dimensionamos lo que significa tener agua potable. O sea, imagínense no contar con ese vital líquido. O sea, ni podríamos hablar bien, ¿no? Se nos estaría así cerrando la garganta. ¿Qué es lo que sucede? Esas familias van a los arroyos, a los ríos o a los pozos y ponen en riesgo su salud por el agua que están tomando. Aquí la potabilizadora te permite que abras y te tomes directo. Y sí, los techos se puede tener la infraestructura para captar ahí el agua. Estuvimos en una de las escuelas
se hacen las adaptaciones en los techos de los salones, se aprovecha ese espacio con la tecnología y con, bueno, pues las tuberías se van a 2 tinacos, son 10,000 litros, y se hace el proceso de potabilización con los también 3 filtrados previos. ¿Qué es lo que sucede? Que les cambias la vida. Además, estos sistemas a la larga son más económicos que estar llevando agua de un lado a otro, ¿no? Me imagino. Pues aquí, en estas comunidades, por ejemplo, gastan la gran mayoría de sus recursos en traer pipas a veces. O cuando no tienen, o sea, cuando llegas al arroyo y está completamente seco, ¿qué hacen? Sí. O sea, el agua la necesitamos para cualquier cosa. Uh-huh. Entonces, pues lo que también nos decían así, en temas de salud, o sea, llegaba el estiaje y entonces, o la sequía, nos enfermábamos del estómago todo el tiempo por el agua que estaban tomando. Entonces, claro que se puede usar de esa manera, pero podemos hacer cosas tan simples como un espacio donde puedas captarla y esa se puede usar, como decíamos, para limpiar, para... Entonces, esas ecotecnologías ya con la potabilizadora, pues diríamos que hacia allá tendríamos que ir, pero mientras tanto podemos hacer algo simple, o sea, empieza a llover, cómo lo puedas también aprovechar y hay forma de hacerlo. Y en viviendas o en escuelas, pues sí, les marcas la diferencia completamente. Oye, yo tenía una duda. Un youtuber muy famoso a nivel mundial que se llama MrBeast fue a poner pozos de agua en África. Puso como 30 pozos de agua para ayudar a las personas que no tienen acceso a agua. Estas estrategias también son sostenibles porque una cosa es captar el agua de la lluvia y otra cosa es sacar el agua de abajo, ¿no? De la tierra. Entonces, digo, nosotros aquí en la Ciudad de México lo estamos sufriendo mucho porque nos vamos hundiendo poco a poco por hacer ese tipo de sistemas. Como todo en la vida, los excesos son malos. Sí. O sea, al final de cuentas, ¿qué es lo que sucede? O sea, el ciclo hídrico también es como muy claro. Y si estamos extrayendo demasiada agua del subsuelo, pues eso claro que nos afecta. Claro. O sea, tendríamos que buscar primero el uso del agua superficial. Eso sería lo ideal, porque diríamos que es lo más sencillo. Claro. Ya cuando empezamos a extraer de más, como bien dices, bueno, aquí era un lago y entonces se complica en Ciudad de México, pero también en otros de los casos, cuando ya extraes demasiado, pues ya no necesariamente es agua lo que está saliendo, ¿no? Claro. Tiene otros componentes, metales en muchos de los casos, y eso puede ser también riesgoso para la salud. Entonces, hemos como seres humanos extraído de más en varias partes, y el reto es ahora recargar los acuíferos. O sea, necesitamos urgentemente recargar nuestros acuíferos, porque si no, pues es como decíamos en el déficit de hace ratito, ¿no? Extraigo, y después, entonces, sí hay otras formas, o sea, lo que habría que ver en África, bueno, pues qué condiciones tenían, o sea, si no tenían otra alternativa, pero en todos los casos también se habla, la parte de la recarga va de la mano en la restauración de los ecosistemas, en la reforestación. El agua no se produce mágicamente o que aparezca. Se produce en nuestras fábricas de agua, que son los bosques, que son nuestras áreas naturales protegidas. O sea, no es que abras la llave y salga mágicamente o salga de las presas. Es en esos espacios donde verdaderamente se produce. Y por ello es que tenemos que conservar esos espacios verdes que pues son los que nos permiten contar con el vital líquido, son los que al final son nuestros pulmones y son los que son nuestros salvavidas ante el cambio climático. Claro, totalmente. Oye, ahorita comentabas el tema de la movilidad y que tiene que ser más sostenible. Por ejemplo, en las ciudades, más bien, ¿qué porcentaje o me imagino que es de las cosas que, como bien mencionabas, de las cosas que más contaminan, ¿no? La movilidad, el transporte. ¿Sí crees que debería de haber como un sistema para poder transportarnos, no sé, alrededor de 15 kilómetros, 20 en bicicleta para ir al trabajo? O sea,
vemos las ciudades que están hechas para ser recorridas en carro y no tanto en sistemas sustentables como la bicicleta, como los patines eléctricos, que por cierto siento que son muy peligrosos porque muchas personas se han roto la mano y se caen y así. Entonces, y por ejemplo las bicicletas en este sistema de movilidad, pues es muy peligroso también porque los automóviles los arrollan, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me podría venir en bicicleta al trabajo, pero no me vengo justamente por eso, porque es muy peligroso, porque las vías estas de bicicleta pues no las respetan. Entonces también eso tiene que ir muy de la mano con el gobierno, que es el tema que quiero tocar ahorita también. Bueno, yo lo que te diría es, si la movilidad es en este país, hay dos cosas que son las que más emisiones generan en nuestro querido México. La primera es la generación de energía y la segunda, aunque en algunos estados es la primera, es la movilidad. Te pongo un ejemplo, o sea, en el caso de Guanajuato, el 30% de las emisiones es por las fuentes móviles, por la movilidad. Pero algunos compañeros de otros estados hablan de que en sus estados son el 60%. ¿Cómo crees? Sí. Entonces, claro que podemos marcar la diferencia. Y entonces es labor de todos, como decíamos. El gobierno puede poner la infraestructura de calidad con condiciones, pero tú lo dijiste hace ratito, ¿cómo todos colaboramos para que entonces se respete y se tenga seguridad vial? Claro. Y para que entonces propiciemos esta transición. O sea, el planeta nos habló en la pandemia, nos habla en el cambio climático. Entonces tenemos que entrar a una transición de un modelo de vida distinto, de un modelo de desarrollo distinto. Y en esa transición, pues tenemos que entrarle cada uno, ¿no? O sea, al final la pandemia nos mostró que sí se podría paralizar el planeta en decir no se consumen combustibles fósiles, se puede. O sea, nos mostró que es posible, pero también nos mostró que no podíamos seguir con el modelo anterior, ¿no? Claro. Entonces, pues claro que en el tema de movilidad, pues es una colaboración, o sea, y lo que decíamos, o sea, no puedo yo estar esperando que el gobierno me resuelva la vida, o sea, incluso con esta realidad, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, te hablan de que no es un tema solo del gobierno o no es un tema solo del medio ambiente. Es un tema transversal en donde atiendes lo social, atiendes lo económico, atiendes al final lo ambiental y eso te permite tener como esta hoja de ruta para la humanidad, pues para que este planeta sea vivible, sea disfrutable, nos dé calidad de vida. Entonces, pues es como tomamos esa hoja de ruta y cómo al final de cuentas la hacemos nuestra, ¿no? O sea, cada uno en nuestra vida diaria, ¿no? Al final de cuentas, pues podemos proponer qué se tiene que hacer para que las ciclovías sean mucho más seguras, ¿no? O qué se requiere para irlo trabajando. Y la movilidad, bueno, pues tienes muchísimas opciones. A veces ya hacemos las cosas mecánicamente, ¿no? Sí. Pues puedes caminar, puedes al final de cuentas ir en bici, patín eléctrico con sus riesgos, como decíamos, puedes irte en transporte público y esta ciudad tiene, bueno, muchas opciones, Bastante, sí. muchas. Puedes compartir el auto, ¿ok? Sí. Oye, pues ve con quién más puedes para que entonces sea menos la huella ecológica y hasta te gastes menos gasolina. Y al final, ahora también se habla de la electromovilidad, ¿no? Cómo ya pasamos de los vehículos de combustión interna, que usaban la gran mayoría combustibles hidrocarburos, que son los que contaminan, a una electromovilidad que claro que es súper importante que pueda recargarse con energías limpias, porque si no es una incongruencia, ¿no? Pero mucho también lo mencionaste, va ligado a los modelos de ciudad que queremos. Sí. O sea, queremos una ciudad centrada en el auto, donde al ser humano nos ponen barreras para podernos transitar de un lado a otro, donde pareciera que también estamos como aislándonos cada vez más, o queremos una ciudad centrada en el ser humano, una ciudad que verdaderamente nos permita dar calidad de vida, como mencioné hace un momentito, que sea vivible, que sea disfrutable, que tengamos acceso a los diferentes servicios,
pues entonces tenemos también que hacer esa transición, porque nuestras ciudades en general, en América Latina, pero también en el planeta, pues han crecido horizontalmente por todos lados y al final, bueno, pues también haciendo unos impactos, a nivel global, casi el 70% de la población vive en ciudades, pero en el caso mexicano más del 80%. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que ese porcentaje de la población pueda tener salud y de todos los aspectos? Claro. Salud mental. Sí. Salud al final física, por lo que se está respirando, como decíamos, con qué se está alimentando, qué es lo que... Y cómo también, pues, puede aprovechar su vida. Claro. Cómo puede aprovechar su vida para que pueda estar incidiendo, dejando un legado positivo, ¿no? No una huella ecológica en su vida diaria. Entonces, pues sí, ahí sumamos todos a esta transición de un modelo distinto para que nuestras ciudades sean vivibles, sean resilientes ante el cambio climático, sean verdaderamente espacios donde podamos convivir también con la naturaleza dentro de ellas. No hay como irnos a un parque, aunque sea unos minutitos, al bosque Chapultepec, a esos espacios donde dices, ni me siento en la Ciudad de México. Claro. Cargas pilas mentalmente, pero también tu cuerpo se está recuperando y necesitamos, la pandemia nos lo mostró, ese contacto con la naturaleza. El tema de la concientización tiene que ir de la mano, pero también el gobierno tiene que poner de su parte, ¿no? Y tiene que ver también mucho con la planeación urbana. Estaba leyendo que el 80% de la población antes de la revolución industrial estaba en las zonas aledañas a las ciudades, bueno, en el campo, y después de la revolución industrial ese 70-80% se vino a las ciudades, como bien mencionas. Entonces, es un espacio de tiempo, siento que 40, 50 años que se dejó de ver el tema de la planeación urbana, pero tiene mucho que ver con los gobiernos, tanto municipales, estatales y federal, de qué y cómo y dónde se va a poner. Es decir, esta zona para las casas, esta zona para las empresas, esta zona para proteger a las zonas verdes, etcétera, ¿no? Entonces, quiero que a ver, si nos puedes contar un poquito de cómo han llevado esta gestión en Guanajuato, qué es lo que haces también en la Secretaría del Medio Ambiente y qué logros han tenido a través de estos años que has podido estar al mando de esta. Bueno, yo creo que hay que enfatizar también como un poco el contexto de si el 80% o más de la población mexicana vive en ciudades, ¿qué es lo que esto implica? ¿Cómo les vas a dar los servicios básicos, ¿no? ¿Cómo al final pues no propicias que los propios ciudadanos tengan que trasladarse 2 horas para llegar a un punto? Claro. Porque son 2 de ida y 2 de regreso y entonces eso claro que va generando un impacto. Además, ahora con esta transición que mencionaste al principio, prácticamente el 70% de las emisiones del planeta están vinculadas a las ciudades, porque las ciudades requieren energía, las ciudades requieren todos esos servicios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que nuestras ciudades asuman el reto de pues disminuir esas emisiones, porque eso es contaminación que va ligado a nuestra salud y demás? Hablan de que prácticamente el 90% de la población que vive en ciudades tiene algún problema de calidad del aire en la ciudad donde vive. Y eso, bueno, pues también implica qué es lo que se tiene que hacer. Tú lo decías, los gobiernos tenemos que hacer la parte que nos toca. Y la primera parte que nos toca es ordenar el territorio. Claro. O sea, esta es nuestra casa. Y el primer recurso que tenemos es el suelo, el territorio donde vivimos y pues es establecer dónde vas a realizar las actividades que generen el menor impacto y que hagas un uso eficiente de los recursos. O sea, tienes una superficie, un espacio, es como nuestra casa, pensemos todos. Sí. En nuestra casa pensamos, bueno, pues, ¿dónde está la recámara, la sala, el comedor, la cocina? En nuestro querido México, nuestro municipio y demás,
¿Dónde tenemos los diferentes recursos? ¿Cómo podemos hacer un uso eficiente? Y el gobernador Diego Sinue, cuando fue diputado local, propuso en Guanajuato crear un código territorial. ¿Qué es esto? O sea, sí, el 115 constitucional determina que los usos de suelo los establecen los municipios. Aquí se logró articular para que en el Código Territorial de Guanajuato se ordene todo el territorio con una visión de desarrollo urbano, pero con una visión también ecológica, en un solo instrumento. Nuestra legislación a nivel federal tiene 3 instrumentos que regulan el mismo territorio: los planes de desarrollo urbano, los planes de ordenamiento ecológico y los atlas de riesgos. Pero entonces no se comunican estos instrumentos. En Guanajuato, con este código, se genera un plan estatal de ordenamiento territorial con estas 2 visiones: la ecología, o sea, el ordenamiento ecológico, cómo conservo mis recursos, y el propio desarrollo urbano. ¿Y cómo estableces? Se analizó en 2019 todos los recursos que tiene Guanajuato. Claro. Y a partir de eso se establecieron qué actividades se pueden realizar en cada lugar. Tenemos 817 UGATs, unidades de gestión ambiental territorial, es decir, como piezas del rompecabezas de Guanajuato, donde en esa piececita se analizó qué recursos hay aquí, cómo voy a hacer un uso eficiente de los mismos y qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. Porque ¿qué es lo que pasaba? Pues que si de repente me costaba barato ese terreno, lo compraba y lo usaba para lo que se me ocurriera. Pero entonces, en muchos de los casos, no solo son los servicios, sino los impactos ambientales, no solo. Y entonces tenías una fábrica y al lado unas viviendas y al lado. Aquí lo que se buscó, o sea, el instrumento establece, puedes tener viviendas. ¿Viviendas de qué tipo? Urbanas, rurales. Vámonos a un tema extremo. Sí. Para un estado como Guanajuato, que desde la colonia, pues, se dedicó a la minería. Sí. Minería. ¿Dónde vas a permitir minería? Con lo complejo que es y con el impacto. ¿Y minería de qué tipo? ¿Con qué características? Industria, o sea, al final, agricultura. ¿En dónde tienes el agua para poderla desarrollar? Y este instrumento es el marco estatal con el cual, a partir de ello, los municipios, ahí sí ya hacen la letra chiquita, sí, hacen sus programas municipales de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial y tienen que ser compatibles o congruentes. Entonces nos permite que en esta, que es nuestra casa, que es Guanajuato, sí, pues se propicie un uso eficiente de los recursos. Lo que buscamos es pues disminuir los consumos de agua, de energía, y no poner en riesgo o colapsar la disponibilidad de otros recursos, ¿no? Entonces, pues sí, esa parte ha sido importante. Es un reto porque no todo el mundo está acostumbrado a eso y primero te dice, ya compré este terreno, pero ¿qué cree? Que no es compatible, no se lo vamos a poder autorizar. Exacto. Pero esto que haces ver tan sencillo, secretaria, de poder estar como en la misma línea, tanto el gobierno estatal como los municipales, es muy difícil. Algo que parece muy obvio, es muy difícil y no en todos lados existe y no en todos los municipios del país tenemos, aunque sea un plan de desarrollo urbano, a lo mejor para cumplir alguna norma, pero no todos lo están haciendo y lo tienen que hacer. Bueno, ahí es súper importante. Fácil no es. Fácil no es. Fácil no es, porque además, pues poner orden siempre implica que no a todo el mundo le parezca, ¿no? Claro. Y es no visualizar, pues, las ventajas. Cuando tú tienes un instrumento así, ya no dependes del criterio del funcionario en turno. Claro. Y disminuyes también hasta los riesgos de corrupción. O sea, si tú tienes un instrumento sobre el cual analizas y ahí te dice es compatible o no es compatible, entonces no es el criterio del que está sentado del otro lado del escritorio. Es, a ver, aquí se hizo este análisis y a partir del análisis se determinaron estas condiciones. Y así también buscas conservar las áreas naturales protegidas, porque si no, también el riesgo es que las ciudades y la mancha agrícola la sigue presionando y siguen desapareciendo con el riesgo que implica
decíamos, bueno, pues en pérdida de agua, en estrés hídrico, en temas también de no tener quien te filtre la contaminación, en pues afectar a la biodiversidad, a los animales, las plantas que son de esos sitios. Entonces, no, claro que no es fácil, implica desde hacer el instrumento, cuidarlo, trabajar con los municipios para que hagan sus instrumentos municipales. En el caso de Guanajuato, ahorita más del 70% de la población vive en un municipio con un programa municipal de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial, pero pues no es fácil. Y sí, Guanajuato hizo este primer esfuerzo. Te debo de confesar que cuando tuve la oportunidad de estar de diputada federal, tratamos de generar un solo instrumento que ordenara con estas dos visiones, la ecológica y la del desarrollo urbano, pero como uno lo atiende Sedatu, que es el de ciudades, y el otro Semarnat, no logramos un acuerdo y en Guanajuato ya existe. Entonces, claro que lo hemos ido compartiendo como un caso de éxito que implica ir ajustando. O sea, sí es necesario, por ejemplo, y lo estamos trabajando ahora, en el caso de Guanajuato, la planeación que se hace del desarrollo del Estado tiene una visión a largo plazo. Es decir, normalmente en los estados, las planeaciones es el Plan Estatal de Desarrollo y es por el sexenio, ¿no? O sea, y entonces se reinventan los estados o las propias ciudades o municipios cada 6 o cada 3 años. Por 6 años. En Guanajuato, los instrumentos de planeación son a largo plazo. Entonces, ahorita el que está vigente es el del 2040. Sí. O sea, al final, diríamos, estamos con esta visión y se está trabajando en el 2050, en este momento. ¿Y por qué? Pues también vimos que es súper importante del 2040 al del 2050 aterrizarlo en territorio. Entonces se va a vincular con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, porque el desarrollo tiene que quedar claro en qué parte del territorio es. Claro. Que eso nos faltaba, estaban los dos instrumentos por separado y ahora lo estamos trabajando porque así nos va a permitir cuidar la biodiversidad, nos va a permitir también, bueno, pues trabajar en temas de cambio climático para el Estado, nos va a permitir trabajar en movilidad, en sustentabilidad urbana, pero ya aterrizado en un sitio en particular, ¿no? Exactamente. A nivel internacional, bueno, ustedes tienen su propia agenda 2030, 2040, 2050, como dices. Felicidades, la verdad no lo he escuchado en muchos estados. Y a nivel internacional hay una agenda 2030 que ya se tendría que estar trabajando en la 2040. ¿Sí se está haciendo? Bueno, ahorita, en la parte de los instrumentos internacionales, siempre lo que se hace es que ahorita nos quedan 7 años para la del 2030, se trabajó en 2015 y ahí fueron 193 países quienes suscribieron esa Agenda 2030, esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y estamos a la mitad del camino. Sí. Entonces, ya que se acerque un poquito más, es que seguramente los países estarán generando estos acuerdos. Pero ahorita a la mitad del camino, pues sí se han hecho algunas reflexiones, ¿no? De que nos faltan mucho por hacer. Claro. Y una de las cosas, por ejemplo, más valiosa que se ha hecho en esta revisión de la mitad del camino es que cuando menos en las agendas ambientales se habla de que se tienen que articular. ¿A qué me refiero? Había una agenda, por un lado, en temas de cambio climático, una de biodiversidad y otra de lucha contra la desertificación del planeta. Pero al final todo tiene que ver. Claro. Van de la mano. O sea, el cambio climático le afecta a la biodiversidad y hace que se esté volviendo un desierto el mundo. Y pues lo que hagas para recuperar los ecosistemas va a beneficiar a la biodiversidad y va a permitirte adaptar al cambio climático. Entonces ahora lo que se habla es que estas agendas pues tienen no que ir paralelas, sino que tienen que ir de la mano. Y eso va a permitir que los recursos que se estén utilizando sean mucho más eficientes, sean más transversales. Entonces, pues sí, claro que implica todo esto. Y, por ejemplo, en el propio gobierno del estado en Guanajuato, lo que hemos dicho es, a ver,
esta Agenda 2030 global la tenemos que aterrizar en las políticas públicas, no solo las ambientales, claro, sino las de desarrollo económico, las de turismo, las de salud, las de educación, o sea, las de desarrollo social. ¿Cómo lo vas tomando como bandera? Te pongo también un ejemplo. Nosotros en Cambio Climático tenemos una comisión intersecretarial, o sea, estamos las dependencias que tenemos que ver con el tema. Y a partir de 2022 tenemos un presupuesto transversal de cambio climático. En 2022 se ejercieron 1.700 millones en 13 dependencias del gobierno del estado enfocadas a cambio climático. Porque, pues como decíamos, no es que medio ambiente vaya por un lado y el desarrollo económico por el otro, o que vayan en contrasentido, claro, ¿no? Sino el reto es cómo se va avanzando. Y estamos muy conscientes que somos la quinta economía, éramos la sexta a nivel nacional, pero que esta transición hacia una economía sustentable se vuelve clave. Se vuelve clave, bueno, pues por varias razones. Claro. Uno, por cuidar nuestra casa, como decíamos, y disminuir los impactos. Pero la otra también, la sustentabilidad debe de atender la parte social. Y si la sustentabilidad es como una mesa de 3 patas. Una pata es lo económico, la otra es lo social y la otra lo ambiental. Si tú una de esas patas está más cortita, más larga, claro, la mesa no sirve. Sí. Y entonces, lo que tenemos que hacer es que el desarrollo de Guanajuato cumpla con estos 3 componentes y cumpla también con la actuación de la generación presente, pero pensando en las generaciones futuras. Entonces, eso también se vuelve fundamental para poder pues tener este esquema para ir visualizando, hasta para hacer un uso eficiente de los recursos, ¿no? Claro, entonces, sí es necesario estos esfuerzos para poder pues ir dando pasos, porque ese modelo de desarrollo verdaderamente nos va a dar el reto es que seguridad, nos va a hacer competitivos. Claro. Para los que quieren hablar también de lo social y lo económico, pero además nos va a hacer verdaderamente tener un uso eficiente de nuestros recursos, nos va a hacer sustentables y eso va a dar calidad de vida a los habitantes del estado. Y lo que hagamos en Guanajuato estamos muy conscientes que genera beneficios en la región, en el país y en el planeta entero. No se queda lo que sucede en cada rincón, no se queda ahí, se extiende en nuestra casa común. Secretaria, la verdad es que tengo muchas más preguntas, pero por el tiempo yo creo que te vamos a tener que invitar una segunda vez para que nos sigas platicando este tema del medio ambiente. La verdad es que está muy padre y también queremos conocer de ti en esta ocasión. ¿Quieres sacar una preguntita random de la tómbola? Con mucho gusto. Y el tema es que yo... Si me permites, yo me extiendo y el tema me encanta. Está súper bien. La verdad es que también nos gusta mucho y a la audiencia también le gusta. ¿Cerveza artesanal o vino? ¿Qué te gusta? Lo que más me gusta para tomar es el tequila. El tequila. Como buena mexicana, sí. El tequila, luego el mezcal. Ok. También muy mexicano. Claro. Y después yo creo, los dos me gustan, depende de dónde sea. Y el vino... pues un vino mexicano que sea de consumo y de preferencia ambos con una menor huella ecológica. Entonces, en base a eso lo decides. Claro. Y pues un vinito para estos climas fríos siempre se siempre antoja. Se agradece, ¿verdad? Y la cervecita cuando hace calor, entonces sí. Claro. Oye, como te comentaba, empezamos de lleno con el tema ambiental, pero queremos saber de ti. Queremos saber de qué te gusta, cuál ha sido pues tu historial dentro del tema de gobierno y todo esto, pero quisiera empezar con cuál es tu filosofía de vida o cómo tú llevas la parte espiritual o personal con este trabajo. Y también cómo esa filosofía te llevó a entrar a la política. Me imagino que porque estabas preocupado por el medio ambiente dijiste, pues puedo hacer el cambio por este medio lo más directo posible, ¿no? Bueno, yo a lo mejor lo resumiría en una frase. Ok. Haz que este momento valga la pena. O sea, sí estoy convencida que si estamos aquí es por algo y es para que dejes un legado, incidas. Y en tema ambiental, pues es súper importante. La verdad es que te debo confesar
que antes de meterme en temas ambientales me metí en temas de política. Ok. Entonces soy orgullosamente hecha en Acción Juvenil. Excelente. Secretaria municipal y estatal de Acción Ok. Juvenil en mi Puebla, en mi lugar natal de nacimiento. Ok. Y bueno, pues ahí soy miembro activo desde el 95. No saque cuentas en edad, porque si no, entonces se complica. Y ahí me involucraba más en temas educativos, porque estoy convencida que la educación en México es lo que puede transformar también la parte social y demás. Me encantaba la parte también de educación cívica. Mi tesis de licenciatura se enfocó hacia eso, porque es la función de identificarnos de que vivimos en una comunidad, vives en una sociedad y todo lo que tú hagas se interrelaciona con los demás, ¿no? Y pues sí, participaba ya en todos estos temas juveniles y demás. Y fue cuando fui regidora en Puebla Capital, presidí la Comisión de Ecología. Órale, Esto hace 15 años. Okay. Y ahí, pues me empecé a involucrar en los temas ambientales. Me encantaron y de ahí no los he soltado. Los tomé como bandera de vida, como una forma de pues hacer realidad el bien común. Claro. Incluso de pensar en la dignidad de la persona humana o sea, en proyectar nuestros principios, ¿no? Y es por ello que después de ser regidora, presidenta de la Comisión de Ecología en Puebla Capital, fui directora de Medio Ambiente en un lugar, bueno, pues un municipio tan grande como Puebla. Okay. Y después, pues ahí estuve poquito tiempo porque me fui a la Diputación Federal. Okay. De mayoría, o sea, recorrer la en parte calles, surponiente de la ciudad de Puebla. Uh-huh. Y te debo confesar que ahí ya no pedí la Comisión de Educación, pedí la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, me involucré en temas pues energéticos también. Tuve la gran oportunidad de pues de trabajar en la reforma energética, el paquete verde de la reforma energética que fue propuesta de Acción Nacional. Y ahí modificamos el artículo 25. Uh-huh. El artículo 25 constitucional define cómo es el desarrollo de México y le logramos incorporar que ahora el desarrollo de México sea sustentable, con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, conservando nuestros recursos naturales. Y bueno, pues claro que costó ese proceso, pero se logró. Y luego trabajamos para desarrollar la ley de transición energética. La ley de transición energética incluye las metas de energías limpias, temas de eficiencia energética y el tema de generación distribuida, es decir, que podamos hacer la pequeña escala de generación en nuestros hogares y demás. La legislación funcionó muy bien, claro que después ahorita la han querido ahí desmantelar, pero pues contenta y satisfecha de lo que estuvimos ahí trabajando. Y ahí tuve también la oportunidad de encabezar un grupo de legisladores de todos los partidos que era como el capítulo México de una organización global de legisladores trabajando en temas de cambio climático, temas forestales, capital natural. Y pues ahí conocí al hoy gobernador de Guanajuato. Okay. Sí. Y posteriormente, terminando la diputación, me invitaron a quedarme como asesora de la Comisión de Cambio Climático en Cámara. Entonces tuve 3 años como asesora, ya para ver las dos trincheras de en Cámara, de lo que es ser legisladora y luego asesora. Okay. Y terminando, el gobernador me invitó a venir a crear la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, que no existía secretaría en Guanajuato. Entonces, pues ha sido todo un reto. Sí. Crear algo de cero para un estado como Guanajuato y bueno, pues además de crearlo, pues como platicábamos, pues encabezar a todos los secretarios de medio ambiente de los estados, porque estoy de presidenta de la NAE. Claro. Y pues sí, articulando todos los esfuerzos, acercándonos a la cooperación internacional. En este sector hay gente pues que nos apasiona el tema y que se han especializado y es acercarse a ellos para que esto se pueda aterrizar, acercarnos a los jóvenes, porque es ahora sí que a ellos a quien nos debemos en el mundo que les vamos a dejar. Claro. Entonces, pues un poco en resumen, sí. Eso ha sido el tema y pues sí, la creación de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato, que atiende
1000 cosas. O sea, te diríamos, atendemos calidad del aire. Okay. Y en calidad del aire, pues es todo el monitoreo. Monitoreamos en tiempo real. Okay. Y tenemos una aplicación para revisar cómo está la calidad del aire. Eso es recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Okay. Vemos el programa estatal de verificación vehicular, el tema de quemas. Al final también estamos atendiendo una transición en temas de ladrilleras. Uh-huh. También, bueno, yo le digo que la Secretaría tiene 2 manos, la agenda gris y la agenda verde. Sí. La primera, como te decía, calidad del aire. Okay. La segunda es impacto ambiental. Okay. Todas las actividades humanas generan un impacto. Claro. Hay que tratar de evitarlo, minimizarlo o compensarlo. Claro. Y hemos ido generando un modelo ahí distinto. Luego tenemos también la atención de residuos, que es, como decíamos, un reto importante. Claro. Para no acabar como la película de Wall-E. Uh-huh. Y ahí también en este lado tenemos la atención de la sustentabilidad energética. Guanajuato le ha apostado a los calentadores solares, más de 535,000 viviendas en Guanajuato. Tenemos ya, bueno, pues cuentan con un calentador solar y están certificadas la reducción de emisiones. Y además hemos estado instalando sistemas fotovoltaicos o celdas solares en edificios y en escuelas. Y también ahí tenemos el tema de cambio climático, la política de cambio climático, que claro que para nosotros ha sido bien importante trabajar en la parte de la prevención, para que no nos pase un poco como en el caso de Otis y demás. Claro. Y la agenda verde, atendemos áreas naturales protegidas, o sea, se han incrementado de 30 a 36 áreas naturales en lo que llevamos del gobierno. Y pues vemos también una recuperación de los ecosistemas, de las especies se han incrementado en el monitoreo. Claro. Atendemos el tema forestal, tanto los incendios como pues, las reforestaciones y lo que esto implica. Atendemos el tema de ordenamiento territorial, como mencionábamos, uh-huh. Y el ordenamiento también de las actividades a partir de esto. Y ahí, por ejemplo, tenemos un programa de tequila cero deforestación, no porque a la secretaria le guste el tequila, sino porque es nuestra bebida emblemática para todas y todos. Y también allá estamos trabajando un programa de sustentabilidad urbana, porque sí somos un estado densamente poblado. Claro. Y transversalmente, educación ambiental, porque esto implica pues, un cambio de conciencia para todas y todos, con programas para jóvenes, para docentes, para padres de familia y también para funcionarios públicos, para que empecemos a predicar con el ejemplo. Entonces, a grandes rasgos, es lo que hace la Secretaría, una Secretaría pues recientemente creada. Somos todavía un arbolito bonsái, ahí que va creciendo. Que hay que cuidarlo muy bien. Exacto, pero contenta y satisfecha. Qué padre, secretaria. Justo uno de los objetivos de este podcast es que los jóvenes se den cuenta que personas normales y con el interés de poder contribuir al país, pues logran hacerlo como tú. Tú eres un claro ejemplo de esto. Y que también si les interesa la política, no se interesen nada más por un puesto, sino que se interesen por ayudar al país o a su estado o a su municipio, ¿no? La política, ese es su objetivo. O sea, si estás ocupando ese espacio es para que pues incidas en una realidad mayor. Y además el ser humano es el único ser vivo que de manera consciente puede trabajar en dejar en mejores condiciones el planeta o el lugar que ocupa. Entonces, pues que verdaderamente trabajamos en ello. Claro. Para los que quisieran involucrarse en temas de política o en esta parte comunitaria, social, ambiental, pues los grandes héroes nacionales y demás también eran hombres y mujeres de carne y hueso, con problemáticas que simplemente en su momento escribieron la historia de nuestro país y a nosotros nos toca escribirla ahorita. Exacto. O sea, está abierto el libro de la historia de aquí en adelante que queremos que se escriba en nuestra historia personal, en la historia de México, en la historia del planeta entero. Claro. Oye, secretaria, no me quiero ir sin antes preguntarte, porque nos da mucha curiosidad. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Te gusta ver películas? Sí, bueno, poco tiempo tengo, pero me encanta ver, claro. Sentarte en una tardecita de películas. Me gusta ir al cine. Me gusta ver series también en plataformas con mis hijos. Okay. Me gusta pasear con mi perro, aunque poco tiempo tengo. ¿Tu serie favorita o tu película favorita? Mi película favorita. ¿Cuál puede ser?
Me gusta mucho Un paseo por las nubes. Es una película vieja, bueno, como cuando yo estaba en el juvenil, más o menos, que habla justo de la zona de los viñedos de Baja California y demás. Y con un arraigo en la parte de la familia. Esa me gusta mucho. Y mi serie favorita, me gustan las series que tienen un tinte medio histórico. O sea, como The Crown o algo así. Me gusta la de Borgen, que habla sobre supuestamente la primer ministra danesa. Y cómo justo como un ser humano, una mujer que tiene que atender su familia, tiene que atender pues un país y demás, y te muestra todos esos aspectos. Esa parte me gusta, y me gusta la parte histórica. De la vida diaria de una persona. Bueno, me encanta la escena donde está eligiendo qué se va a poner para el debate. Y le sale la hija y le dice, no te queda bien. Se te ve. Y sale el esposo y le dice, no te preocupes, en campaña es normal que te estreses y subas de peso, ya lo sabes, te queda mejor, ¿no? O sea, somos seres humanos de carne y hueso. Sí, totalmente. Justo acaba de estar Xochitl Gálvez aquí y también es su serie favorita. Entonces, ¿música te gusta? ¿Qué música oyes? Pues mira. ¿Podcast escuchas? Escucho un podcast que me gusta, que habla un poco sobre el tema como de crecimiento personal. Es una psiquiatra que te va mostrando cómo funciona el cerebro, cómo funciona la parte también nuestro estómago, como otro segundo cerebro, porque eso te permite entenderte y ver cómo también potenciarte, ¿no? Entonces, ese me gusta mucho escucharlo. Soy muy dada también, pues, para estos retos y todo lo que implica como mamá, ama de casa, secretaria, presidenta de la ANAE, metida en temas ambientales, partidistas, plataforma, pues tienes que irte nutriendo para poder pues cumplir con todos esos aspectos. Entonces, eso me gusta. En música, me gusta la trova porque me gusta que lo que al final cantas diga algo. O sea, diga algo cuando tú estás cantando, también te permita como sacar, a veces hasta hacer catarsis. Me encanta el karaoke. Entonces, me gusta eso. Escucho música pop, o sea, música de todo un poco. De todo un poco. La música es fundamental también. Como ser humano, te nutre, te ayuda. Entonces, depende un poco del estado de ánimo. Soy muy dada a poner también música como de Diego Torres, cosas así que me motiven, que me animen. Tengo incluso un playlist que se llama Ánimo. Cuando uno está así súper estresado o así, es cosas que te van a ir reforzando, ¿no? Entonces, es un poquito. Muy bien. Secretaria, nos están viendo y escuchando por todas las redes sociales, Spotify, Facebook Live, YouTube, Twitter, Instagram. ¿Algo que desees agregar, algo que le quieras decir a toda nuestra audiencia? Pues invitarlos a que cada quien decida cómo quiere escribir su historia y cómo quiere aportar a esa historia. Entonces, todos podemos verdaderamente ser esas heroínas, esos héroes que marquen la diferencia. Entonces, invitarlos y ponerme las órdenes también ahí en mis redes sociales para lo que requieran. Juntos vamos aprendiendo, juntos nos vamos fortaleciendo. Para las chicas también que se empoderen, que participen. Sí me tocó también pues abrir brecha en varias de las cosas, ser la primera mujer en tal o cual cosa y creérnoslo, podemos lograr grandes cosas. Yo estoy segura que las y los mexicanos pues tenemos esa capacidad para hacerlo. Pues bueno, muchísimas gracias, secretaria, y nos vemos, esperamos que próximamente por acá. Gracias a ti, Jerry. Nos vemos, amigos, en el siguiente podcast de Voces de la Nación, de la revista La Nación. Hasta la próxima. No olvides vernos todos los miércoles a las 19 horas a través de Facebook Live. Recuerda que también nos encuentras en Spotify y Apple Podcast. Gracias por escuchar este nuevo episodio. Nos vemos la próxima.